saludarles y también nos da mucho gusto que Dios nos dé la oportunidad de estar en este lugar y gracias al Señor también por la lluvia que nos ha enviado. Amén. Y además de este clima tan especial, tan bonito. Hay muchas cosas por las cuales debemos y podemos darle gracias a nuestro Dios. Entonces, vamos a preparar nuestros corazones en esta mañana para recibir de parte de Dios, ya que es su palabra la que vamos a estudiar, el consejo que necesitamos para sencillamente caminar en las sendas que el Señor ya nos ha trazado, hermanos. Vamos a ver este tema que les menciono el título para que lo puedan considerar. Renovando nuestro entendimiento. Es el título. Renovando nuestro entendimiento. A mi mente viene una ilustración que hace años escuché, en donde un hijo se va de la ciudad a estudiar, se va a otro país, y su papá le dio suficientes recursos para que se estableciese allá y pudiera estudiar sin ningún problema. No le faltaba nada de recursos económicos. Y así pasó todo el año. Y después, cuando tenía que seguir estudiando, su papá le empezó a dar por semana los recursos. El hijo se molestó y le dijo: papá, es que la vez anterior que tú me diste dinero y no tenía, pero ahora te tengo que estar hablando. Dice: bueno, precisamente es por eso. Cuando te di todas las cosas que tú necesitabas, ni siquiera una llamada me hiciste. Pero ahora lo hago para que sepas de quién dependes. Y saben, hermanos, que muchas veces así es con el Señor. Nos olvidamos de quién dependemos. ¿Quién te da la fuerza para seguir adelante? ¿Quién te da la sabiduría para ejercer algún trabajo o lo que sea que tú hagas? ¿Quién te da ese techo donde tú vives? ¿Quién te provee el calzado, si quieres verlo de esa manera? ¿Acaso no es el Creador, el dueño de todas las cosas? Y esto es por una sola palabra, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, renovando nuestro entendimiento, quisiera que vayásemos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, para que de ahí pudiéramos tomar en cuenta el versículo de memoria. Romanos capítulo 12. Tenemos un buen tiempo para estar aquí, para considerar la palabra del Señor. Romanos 12, 2 solamente. Romanos 12, 2. Doy un tiempo para que lo encuentren. Hermanos, vamos a relajarnos un poquito. Hay veces que tenemos en mente muchas cosas, muchos pendientes, tenemos por ahí algunos problemas, tenemos tantas cosas. Entonces, pero llegamos a un momento en donde tenemos que dejar a un lado todas esas cosas para concentrarnos en un solo pensamiento, que es la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar. En el capítulo 12, versículo 2, lo leemos una sola vez, hermanos. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en este pasaje vemos que de ahí estamos tomando el título. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este pasaje pudiera también ser parte de la vida del cristiano, para tomar
las decisiones que en su momento tenemos que tomar. Esta vida está así de puras decisiones, tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no, hermanos? Pero hay decisiones que trascienden y otras que no trascienden. Por ejemplo, hoy decidí ponerme esta corbata y posiblemente ni combina, ¿verdad? Y posiblemente usted dirá, no, esa corbata está muy viejita o lo que sea. Tomé una decisión, pero no trasciende. ¿O sí trasciende, hermanos? No, sencillamente no trasciende. Pero hay decisiones que sí trascienden y son las que nosotros tenemos que tomar con absoluta seriedad también. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, renovando nuestro entendimiento. Muchas veces somos cautivos de nuestros pensamientos y no podemos atravesar las barreras que en ellos hay para que experimentemos en el buen sentido de la palabra la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Somos cautivos de nuestros pensamientos. La Biblia dice, porque tal es su pensamiento. ¿Qué más? Tal es él. Los pensamientos tienen mucho que ver. La mente es traicionera, hermanos. ¿Sí han oído esta expresión? La mente nos traiciona. Recuerdo que hace algunos años me dio un ataque de ansiedad, ayer hablamos de eso. Un ataque de ansiedad. Ya me había advertido el hermano Gerardo que a partir de cierta edad vienen ciertas cosas, ¿verdad? Y me dio un ataque de ansiedad, se siente muy feo. Es una sensación así que no, estás desesperado y no puedes respirar. Y entonces eran las 2 de la mañana, más o menos, y no podía respirar. Y entonces fui al baño y me pude ver al espejo y dije, ¿qué está pasando? Y estaba así como que agitado, no le entiendo, esto está mal. Empecé en mi mente a albergar muchos pensamientos. Y si me muero, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con Popper? Y empecé y ahí están los pensamientos atiborrándome ahí y empecé a sudar frío. Es una sensación muy, muy rara. Estás tú frío y estás sudando. Entonces dije, no, pues ya, hasta aquí llegué. Y mi mente traicionera. Entonces pensé, si me llevan a la morgue, no me he cortado las uñas de mis pies. Y no quiero que me vean con mis uñas largas. Vean ustedes hasta dónde va la mente. Y ahí voy, como pueden, buscar un corta uñas y lo encuentro y me siento en el sillón y empiezo ahí a darme pedicure antes de mi muerte. Y empecé a orar en mi mente y decir, Señor, pues, ¿quién te puede decir a ti lo contrario? Si tú dices que hasta aquí llego, así va a ser. Tú te vas a encargar de mi familia porque es tuya. Tú tienes el control de todas las cosas. ¿Quién te puede decir a ti que no? Eres santo, eres el rey. Pues Señor, ya estamos aquí listos. Y más que listos con mis uñas ya cortaditas. Hermanos, en esa plática que tuve con el Señor, me dio un sueño tan precioso y que nomás me fui a dormir y ahí acabó todo. Hermanos, los pensamientos son muy importantes. Y qué mejor descansar en la palabra de Dios. Qué mejor descansar en las promesas del Señor. Como en este momento, ¿se acuerdan del hermano Francisco, el texto que nos compartía? Vayan así rapidito. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Está muy cortito, porque son solamente 2 versículos, pero dicen una tremenda realidad. ¿Ya lo tienen, por favor? Léanlo. ¿Qué dice? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, no pretendo ser más espiritual, no lo somos. Sencillamente quiero descansar en Dios. Quiero dejar mis cargas en Él, quiero dejar mi ansiedad en Él, quiero dejar mis preocupaciones en Él. Porque sé que Él todo lo puede.
Y cuando el hermano tocó este versículo, sobre todo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esto yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén. Ha engrandecido sobre nosotros esa misericordia y esa fidelidad, que aunque nosotros fuésemos infieles, porque lo somos, ¿sí o no? Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Es por eso que este título es muy importante, al igual que otros, renovando nuestro entendimiento. Desde luego el propósito. Dios puede, si tú le dejas, darte verdadera libertad a partir de darte por medio de su palabra viva y eficaz, un nuevo entendimiento, es decir, un nuevo pensamiento, si tú lo dejas. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿estamos de acuerdo? Por otro lado, Dios es el Shaddai. Dios es el Todopoderoso, y yo lo creo. Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede dar la salvación a una persona que no se arrepienta. ¿Lo crees? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y en ese contexto Dios no lo puede hacer. Dios ha dado un libre albedrío para que tomes decisiones. Dios no puede llegar y ponerte una arma aquí y decir que aceptes a Cristo. No es posible. Dios te da un libre albedrío. Tiene que haber dos elementos: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si te arrepientes, Él te salva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de la misma forma, Dios no puede hacer cambios en nuestra vida si tú no lo dejas. Si tú no quieres dejar que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón y empiece a hacer los cambios que se necesitan hacer en cada uno de nosotros, en cada corazón. Recordemos que el Señor lo que quiere de parte de cada uno de nosotros, una vez que somos sus hijos, quiere en nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En ese corazón donde residen las emociones, la voluntad, el intelecto, ¿sí? Las emociones. Ese es el corazón, hermanos. Pero el corazón, dice la Biblia, que es perverso, engañoso. Entonces, por eso tenemos que ir aterrizando muchas cosas en la palabra de Dios. Nos faltaría mucho tiempo para establecer algunos principios en una hora que tenemos. Una hora, hermanos, que tenemos en la escuela dominical. Y a veces es cansado, ¿verdad? Porque los oídos se cansan. Dice la Biblia, con sus oídos oyen, ¿cómo? Pesadamente. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque hay obstáculos. Porque hay barreras que están ahí, que no nos dejan abrir los oídos, abrir el corazón, abrir el pensamiento, para que la palabra de Dios penetre a lo más profundo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Más cortante que toda espada, Dios vivo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Vean ahí, es en Hebreos 4:12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, a Dios no podemos esconder absolutamente nada. Ante los ojos de Él estamos totalmente desnudos. Así es de que entre nosotros sí, a lo mejor nos engañamos mutuamente, ¿no? Pero a Él no lo podemos engañar. Rotundamente. Entonces, decíamos, Dios puede, si tú le dejas, darte esa libertad, esa verdadera libertad a partir de su palabra. Dios puede darte un nuevo entendimiento si tú lo dejas. Si tú lo dejas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas no cambian sus actitudes? Voy a mencionar otra vez esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas no cambian sus actitudes? ¿Lo has hecho? Yo sí. Muchas veces lo he pensado. ¿Tú no lo has pensado? ¿Por qué no cambian sus actitudes? ¿No lo has pensado? Digo, hablando en términos generales. No lo sé, puede ser en tu trabajo, en tu escuela, y ¿por qué no cambian sus actitudes?
en la familia, ¿por qué no cambian sus actitudes? En todo lo puedes aplicar. ¿Lo has hecho esta pregunta? Yo sí. ¿Y sabes? Tal vez la pregunta está mal direccionada. Esa pregunta está con una dirección equivocada, muy posiblemente. Tal vez la pregunta debe ser, ¿por qué no cambio yo mis actitudes? ¿Ves la diferencia? Porque la hay, y muy marcada. ¿Por qué no cambio yo? ¿Sí? Mis acciones, mis actitudes. Hermanos, y nos vamos a dar cuenta de que existen diversos factores. Uno de ellos, ¿por qué no cambio mis actitudes? Uno de ellos, la dureza de nuestro corazón. Romanos 12, 1 al 3. Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, vean las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo, hermanos? Vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ahora sí, en 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí. Veas otra vez, piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, tenemos que ver esa raíz de los pensamientos, renovando nuestro entendimiento. Y para esto vamos a ver algunas alternativas que Dios nos dice en su palabra. Y quisiera llevarles nuevamente a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. El texto que vamos a compartir es el Romanos 12, hermanos, para que no se les olvide si lo quieren anotar por ahí. En la primera carta de Pedro, dirigida a estas personas que salieron de su tierra para ir a otra, llamados expatriados, mencionando aquí los del Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Pedro dirige principalmente su epístola a ellos, pero que al final tiene muchas aplicaciones para nosotros que somos en Cristo Jesús, el pueblo de Dios también. Ahí en esta carta del capítulo 3, versículo 8, adelante, voy a invitarles a que hagamos una lectura alternada. Primera carta de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. ¿Están ahí, hermanos? ¿Y no se han cansado aún? ¿No les he dormido con mi voz? Ay, porque batallamos, tenemos esa voz así que duerme, ¿verdad? Y si anoche no descansamos bien, pues va a estar duro el asunto, ni modo. Pero no se diga el juego, ¿verdad? No se diga el juego, porque si vemos el juego es diferente, ¿sí o no? Bueno, para los que juegan hoy. Hermanos, está bien, hermanos, podemos recrearnos, podemos bromear y todo eso, pero de veras crean en la palabra de Dios. Por eso Dios no puede hacer cambios en nuestra vida, porque a veces no lo dejamos. No lo dejamos. Dice la palabra de Dios alternadamente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, amigables. Ustedes No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredad de bendición. porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Gracias, hermanos. En esta carta,
vemos muchas cosas muy, muy importantes. De veras que cuando estudiamos alguna carta en particular, esa carta no solamente tiene una línea de pensamiento, abarca más líneas de pensamientos. Y hermanos, por eso la exhortación de manera individual es que cada uno de nosotros dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Leer la Biblia es bueno, pero estudiarla es mejor. ¿Hay una diferencia o no, hermanos? Yo puedo leer la palabra de Dios y está bien, pero ¿saben qué? Estudiar la palabra de Dios es todavía mucho mejor, es extraer las riquezas que en ellas hay, para que nuestra alma y nuestro espíritu sean fortalecidos por medio de la palabra del Señor. Pero hay una pregunta aquí: ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros, hablando individualmente, a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Seamos francos. Digo, no necesitan decirlo aquí, no lo voy a poner en evidencia, no acostumbro eso. Pero sí dejar en nuestra mente este pensamiento. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios, hermanos? ¿Verdad que en otras cosas somos muy detallistas? Hermanas, hermanos, en otras cosas somos muy diligentes. ¿Sí o no? Yo lo he hecho, hermanos. En el oficio que tengo como tapicería, si me pierdo 1 centímetro, todo se va mal. Todo. Y tengo que ser diligente. Y a veces que me equivoco, tengo que repasar otra vez dónde estuvo el error y llegar a donde estuvo el error. Antonio en su trabajo tiene aparatos muy sofisticados, los llamados escáneres, y sabe, pero aún así no es todo. Tiene que buscar por otros medios, otras formas, dónde está el problema, porque no le va a solucionar el escáner todo el asunto. Y somos muy meticulosos, hermanos, y hay buenos resultados o no. Cuando nos esforzamos, cuando, no, aquí está la falla, aquí estuvo el error, aquí es donde tengo que corregir. Y qué bueno, hermanos. Pero miren, es mucho mejor escudriñar las Escrituras y saber dónde están los problemas que hay en mi vida. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el asunto? ¿Ustedes creen, hermanos, que aquí tenemos la solución de todas las cosas? Hermanos, ¿en verdad lo creen? Porque si no lo creen, entonces aquí paramos ya. ¿Sí? ¿No creen ustedes que este libro es la palabra de Dios? Que este libro tiene la solución a todos los problemas a partir de la salvación que es en Cristo Jesús. Porque ese es el principal propósito, que las personas conozcan a Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, le reciban como su Salvador personal y estén para siempre con el Señor. Esa es la necesidad apremiante. Y aún aparte de ahí, el Señor nos provee de su pensamiento para que podamos vivir en este mundo como Él quiere, con buenas bases, con buenos principios. Porque la palabra de Dios es inequívoca, no tiene errores. Dios no se equivoca, hermanos. Tenemos una gran ventaja nosotros de tener estos ejemplares de la Reina Valera 1960. Tenemos gran ventaja que otros no tienen. Aún en nuestro México, allá en Chiapas, hay un lugar en donde no te permiten traer una Biblia. Y si te ven, no dudan en sacar el machete. Allá por aquel lugar de Yajalón, ¿se acuerda, hermano? Que nos advirtieron si cruzábamos en la canastilla esa para ir a tierra zapatista. El hermano dijo, si van para allá, ya no hay garantía de que regresen. Y allá no entra la palabra de Dios. Y hermanos, y aquí nosotros tenemos bastantes ejemplares de este libro, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué tanto provecho estamos sacando de la palabra de Dios? Debería de darnos un poquito de pena, hermanos, porque tenemos un tesoro en nuestras manos. Tenemos algo valiosísimo. ¿Sabían ustedes que allá en Medio Oriente quisieran abrir las Escrituras de una manera abierta? Pues no se puede. No se puede. Y no puedo hablar mucho al respecto porque, por obvias razones del ministerio que se hace en otros lugares. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el apóstol Pedro me llama mucho la atención. Muchas cosas, hermanos. No podemos abarcar todo. Pero me llama la atención el apóstol a Pedro, cómo era él antes. ¿Se acuerdan de él?
Era un hombre cuyo oficio era de los más sencillos, por así decirlo. Era un hombre pescador. Era un hombre iletrado. Era un hombre rudo también. Era un hombre, ¿cómo le podemos llamar, hermanos? Atrabancado, ¿por qué no decirlo? ¿Se acuerdan de Pedro? Era impulsivo, hermanos, pero en las manos de un Dios todopoderoso, ¿cómo pueden cambiar las actitudes? ¿Cómo pueden cambiar las personas? Cuando se dejan moldear por el que todo lo puede. Y fue el caso de Pedro, por eso vemos aquí ahora escribiendo de una manera muy diferente, de una manera muy convincente, de una manera que adorna esas palabras, guiado por el Espíritu Santo, desde luego. Ya era un Pedro totalmente transformado y pulido, diría yo, hermanos, por el poder de Dios. Y escribe esas palabras: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esto nos lleva a los contextos, desde luego, hermanos, desde luego nos tiene que llevar a lo que está antes o después. Y para empezar, hermanos, si una persona ha de entender la palabra de Dios, primeramente tiene que conocer a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hermanos, si una persona no conoce a Jesús, no reconoce que es pecador, que es pecadora, no reconoce que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo a la vez por todos sus atributos, y no reconoce el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y no reconoce que Él no solamente fue crucificado, sino que al tercer día se levanta con poder de la tumba y está a la diestra del Padre, y cumplió así su misión. Isaías capítulo 53. Y Él ahora da vida eterna a todos los que en Él creen, y ya no van a condenación eterna, sino van a una vida eterna, al paraíso. Ese es el mensaje. Y si una persona no recibe a Jesucristo como su Salvador personal, entonces no le ha resplandecido la luz del Evangelio y aún permanece en tinieblas. Así lo dice la palabra del Señor. Hermanos, y qué triste es cuando nos engañamos a nosotros mismos. ¿Te duele cuando alguien te engaña? ¿Sí duele o no? Sí duele, hermano. Aquí decimos otra cosa. Pero ¿sabes? Duele más cuando te engañas a ti mismo. Como cuando vas a ese espejo que dice el apóstol Santiago y miras su rostro y te consideras como eres, pero te vas enseguida y te olvidas. ¿Sí? Y te olvidas. Hermanos, qué difícil es cuando las personas viven de una manera totalmente distinta y nunca han tomado una decisión por Cristo Jesús. Ahora, hermanos, no quiero que malentiendan esto. No pongo en tela de duda la salvación de nadie. ¿Estamos de acuerdo? No tengo yo ni recursos, la capacidad, ni la autoridad para hacerlo. Yo no puedo decir, tú eres un hijo de Dios, tú no lo eres. Tú sí, tú no. Yo no puedo hacer eso. Y créeme algo, tú tampoco. Tú tampoco lo puedes hacer. ¿Sí? Pero hay alguien que sí pesa los corazones y es el Señor. Y el Señor en su palabra sencillamente nos da evidencias a cada uno de nosotros. Nos da evidencias para que podamos nosotros estar como prudentes, como serpientes y sencillos como palomas. ¿Saben? Para eso son las advertencias. El Señor no te dice para que te pongas la sotana de juez y empieces a juzgar deliberadamente a todo el mundo. ¿Quién es juez, hermano? Aquí levanta su mano. Aguas, porque el Señor dice, tú no eres juez de nadie. Porque cuando tú emites un juicio te vas a equivocar. Porque tu juicio nunca va a ser justo. Te vas a inclinar hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Sí sabían esto, hermanos? Por eso el Señor dice que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. En todo caso, encomendar la causa a aquel que juzga, ¿cómo? Justamente, porque yo me voy a equivocar en ese sentido. O sea, el Señor no quiere. El Señor nos pone advertencias para que evaluemos algunas condiciones y tomemos decisiones sabias, sencillamente. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los vas a conocer. Hasta ahí llega el Señor. Que tengas cuidado por los frutos, nada más.
Y el apóstol Pedro, ¿cómo Dios lo usa, hermanos? En torno a cómo lo fue moldeando poco a poco, y al final vemos un precioso resultado. Aquí, hermanos, nos habla a algunos pasajes que aluden a algunos le llaman la predestinación y otras cosas. Sería muy importante ver esos principios, ¿verdad? Solamente quiero decirles que nosotros fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que Cristo sea formado en nosotros. Romanos 8:29. Nada tiene que ver con otros asuntos, como algunos por ahí dicen que la predestinación es que Dios ya sabe quién se salva y quién no, y por eso, hermanos, Dios es omnisciente, de ahí entendemos que Él todo lo sabe, amén. Pero hay un libre albedrío que ha puesto en el corazón de cada persona, y las personas toman y tomamos decisiones. Y si hablamos de esa doctrina, es sencillamente que Él quiere que una vez en Cristo seamos formados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Que tú y yo nos parezcamos a Él en actitudes. Te podrás dar cuenta que como el Señor, amar como Él amó. ¿Se podrá hacer esto? Amar como Él amó. ¿Podrás amar como Él amó, hermano? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Cuesta. Perdonar como Él perdonó. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero de la misma forma cuesta. Orar como Él oró, hermanos. ¿Se puede o no se puede? Pero cuesta. Por eso les dijo a sus discípulos: ¿no me puedes velar conmigo una sola hora? O sea, no se puede. No, sí se puede, pero no se quiere. Es la realidad, hermanos. De veras, hermanos. Es una lucha constante. Estos asuntos de la escritura, la lucha espiritual es tremenda. Por eso hay que ver la Biblia y que sea Dios el que nos abra el entendimiento. Ahí en el capítulo 3, solamente vamos a ver cómo podemos, renovar nuestro entendimiento, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿ahora cómo? O sea, sí, Dios lo quiere. Como que también Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios lo quiere. ¿Estamos también de acuerdo ahí? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios lo quiere, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, hasta ahí vamos bien, hermanos. Ahora pueden participar si así lo desean en cuestión del tema. O sea, ¿Dios quiere que las personas conozcan de Jesucristo? Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo? De este lado, habrá una respuesta, cuando menos, una respuesta. ¿Cómo? Dios quiere que ellos vengan al arrepentimiento. ¿Pero cómo? Hablándoles de la palabra. Amén, sencillamente hablándoles de que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pero solo decimos, así, Señor, ¿quién se refiere? Pero entonces, ¿acaso qué? ¿Estamos nosotros de adorno, hermanos, como iglesia? No. La iglesia tiene el privilegio que ni aún los ángeles tienen de poder abrir las Escrituras a las personas para que conozcan de Jesucristo como su Salvador personal. Y la pregunta retadora, ¿lo estamos haciendo? Cuesta, hermanos. A veces cuesta. Cuesta que te identifiquen primero como hijo o hija de Dios. Cuesta que se burlen de ti. Cuesta que tu familia ya no te junte como antes te juntaba. Cuesta que aquellos que se decían tus amigos, en verdad no lo son, porque los amigos se cuentan con las manos. Cuesta desprenderte de ciertas cosas que a mí nos tienen ahí atados. Cuesta, hermanos, cuesta. ¿Sí? Pero sí se puede. Y entonces,
el Señor aquí nos dice cómo renovar nuestro entendimiento. Veamos ahí, dice la palabra, finalmente, ser todos como quiere que seamos el Señor, de un mismo sentir. Sí, los sentimientos, hermanos, arriba, abajo, no podemos descansar en ellos, somos 100% emocionales, somos así Dios nos hizo, pero nunca van a estar los sentimientos por encima de la palabra de Dios, amén, nunca, es un error, terrible error, hermanos, si nos vamos a guiar por los sentimientos, son parte, los tenemos. ¿Creen esto? Si yo me salgo de aquí del púlpito y voy con Eddie, que lo estoy viendo, a gusto, y llego y lo pongo a prueba y le doy un escupitajo, qué abrupto, ¿verdad que sí? Pero ¿qué creen que va a hacer Eddie? ¿Qué harías, Eddie? Hablando de las emociones, ¿no? Busco Pepito. Y ahí entonces, como tocaste una cuerda muy sensible, yo abriría las escrituras y diría, dice el Señor, mía la venganza. Porque a ella no le gustó, como a él tampoco. Y sabes que así somos, tan volúteis y temperamentales muchos de nosotros. Y no digamos que no, porque somos seres emocionales. ¿Cuántos de ustedes en ese momento dirían, si voy y le doy un cachetadón, ¿a quién le doy un cachetadón? No se crean, nomás quería decir esto, ahora que se entiende. ¿Me lo van a regresar? A Dulce no. No. Yo no lo dije. No, hermano, se refresca la mano. Después de perder ciertos dientes y más el lloro. No, hermanos, ¿a poco no? Es ahí, hermanos, donde nos quiere el Señor, en ese terrenito, en donde, ay, sí, hermano, pues amémonos unos a otros, ¿verdad? Conozco lo santo y todo. Sí, pero en el momento de, ahí, cuando empiezan las emociones a tomar parte, en donde tú tienes que decidir, o le haces caso a tus emociones, o le haces caso al Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a decidir en ese mismo momento? Por eso dice aquí que seamos de un mismo sentir, es decir, de un mismo pensamiento. De un mismo pensamiento. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? Estas hermanitas de la caridad, que no se soltaban, estaban ahí por cualquier cosa, había pleitos casados. ¿Sí? Y el Señor dice, ahí nos deja, por ejemplo, ruego que sean de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Igual aquí, hermano, no cambia. ¿Cómo es este asunto de ser de un mismo pensamiento? Bueno, pues ahí dice el Señor, compasivos, amén. Compasivos. ¿Qué más? Amándonos o amándoos, ¿cómo? Como lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? Lo acabo de decir, una familia espiritual. Somos hermanos en Cristo Jesús. Amándonos fraternalmente. Y esto no quiere decir que no existan problemas entre nosotros, porque los hay o no. Como en las familias de sangre, ¿acaso nunca te peleaste con tu hermano, con tu hermana? ¿Nunca lo hiciste? Yo sí. Pero aún así seguimos siendo familia. Hermanos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, porque Dios es misericordia. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Amigables. Lo contrario, ¿cuál sería? Enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Te hago una pregunta, hermano. ¿Ya identificaste en este lugar a tu enemigo? Bueno, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, mira al frente y mira atrás y dime quién es tu enemigo. ¿No? Hermanos, el enemigo es el diablo, vuestro adversario el diablo. A veces que nos etiquetamos, digo, él es mi enemigo, el hermano Rogelio la trae. Y él es mi enemigo, y va a ver, nomás voy a dar una chancita. Pero
predicar del amor. Ahorita tengo que predicar, pero al rato lo agarro. No hay congruencia, hermanos, no hay congruencia. Entonces, dice el Señor que debemos ser amigables. El hombre que ha de tener amigos ha de mostrarse amigo. También dice la palabra de Dios, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Aquí vemos un cuadro precioso de alguien, hermano, alguien muy importante. ¿Quién? ¿Quién? Ahí vemos un cuadro de alguien muy importante. ¿Quién? Vean. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sí? ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, les decía, cuando le escupían, cuando le decían, cuando se burlaban, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Aquel que dijo que cuando te den en una mejilla, vuélvele también la otra. Pero es bien complicado esto, hermanos, porque lo sabemos, pero no lo aplicamos. En lugar de ser compasivos, amigables, estamos ahí tratando de hilvanar y de amarrar navajas y picar crestas. Y eso no es lo que quiere el Señor. Al menos yo lo veo en la palabra de Dios. Amigables, compasivos, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Y luego dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos no quieren esto, hermanos? Amar la vida y ver días buenos. ¿Quieres esto? Hermanos, amar la vida sencillamente. Quiero decirles, hay quienes ven todas las cosas de color gris. ¿Han conocido a alguien así? Que siempre está enojado, nada le gusta, nada le satisface. No estoy hablando, hay a veces algunas situaciones, hermanos, hay algunas condiciones, no vayan a malentender, pero estoy hablando en contexto de personas que tienen recursos con la ayuda de Dios para cambiar sus actitudes, pero sencillamente no quieren. Siempre se enojan. Recuerdo una persona que le decía a su esposa, siempre, para empezar, siempre con el pie sobre ella, así con el pie. Es decir, aquí yo mando. Amén, varones. Ah, miedo. En lo que yo diga se hace. Sí, hermano, sí pasaba esto. El primer día de casada, en la casa que se suponía era de ella, quiso darle un toque femenino, porque las mujeres así son, dan un toque muy diferente, ¿sí o no? El hombre es muy troncho, muy mostocho, pero ellas no, ellas tienen esa finura, ese detalle. Y nosotros no lo tenemos, ellas sí. Y entonces dijo, no, esta es mi casa y aquí yo mando y no vas a hacer eso. El primer mandadito que se compra juntos, quiso comprar un carro para los frijoles y le armó un escándalo de un pleito. Y así sucesivamente. Y ha crecido como una bola de nieve, así. Y una ocasión le dijo, ahí hay pollo para que comas, por eso estás así enferma. Y empezó así. Hermanos, ¿quién quiere comer pollo? ¿Quién quiere comer un bistec ahí con tantos pleitos y traspleitos y problemas en la mesa? ¿Usted lo haría? Usted, hermanos, qué mejor tener un plato de sopa y de frijolitos y en armonía y en paz. Eso es lo que se anhela, hermanos. Pero, por eso decimos, hay personas que todo lo ven gris. Siempre andan enojados, siempre están en situaciones terribles, lo ven a todo oscuro, atentan hasta contra su propia vida también, porque la vida para ellos es algo difícil de entender. En lugar de valorar la vida que primeramente está en Cristo Jesús,
Por eso tienen que venir a la salvación, a los pies de Cristo, para que vean las cosas de una manera distinta. Pero cristianos, si tú ya estás en Cristo, aguas, porque el mundo empieza a comerte y a desviar tu atención de lo más importante, que eran las cosas de Dios. Y empiezas a ver las cosas así, ay, gris, enojado. Algunos atentan contra su propia vida. Por eso la Biblia dice aquí, hermanos, dice ahí en el versículo 10, ¿lo leen, hermanos, si son tan amables? ¿Qué dice? 10, vamos avanzando. Exacto, hay una palabra importante sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando del tema, ¿renovando qué? Exacto, hermanos, pero hay una palabra clave aquí. ¿Cuál sería? Luego, el que la encuentre, le compro una agua, ya cócala. ¿Cómo? Otra vez fuerte, porque no hay. No. ¿Otro? ¿Otro? Apártese del mal. No. ¿Otro? Amar la vida. No. ¿Quién dijo? El que quiere. Esto es clave, hermanos. El que quiere, dice ahí la palabra, porque el que quiere amar la vida, es decir, hay quienes absolutamente no quieren nada con Dios, hermanos. No quieren, sencillamente. No quieren cambiar sus actitudes, no quieren que Dios transforme sus pensamientos, no quieren, sencillamente no quieren, ni a fuerza ni los zapatos entran, hermanos. No quieren. Por eso dice el Señor, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Hermanos, la vida es un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Y todo lo que Dios ha hecho en este mundo es bueno y de gran manera. Amén. Y Dios quiere que disfrutemos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Porque Él es bueno. Así es Dios. Quiere que te levantes, que nos levantemos y veamos este hermoso día que Él nos ha dado. ¿Ves la actitud? Quiere que contemples el hermoso cerro de las sillas si tú quieres. ¿Ves la actitud? O sea, hay tantas cosas, hermanos. Que veas la familia que Dios te ha prestado. Que veas tantas cosas. Hermano, Dios es bueno en gran manera. Dios quiere que vivamos esta vida como Él quiere. Esto también, hermanos, amar la vida y ver días buenos, no quiere decir, por favor, no quiere decir que no habrá problemas. ¿Se entiende, hermanos? El hermano Enrique cantó ahorita un himno muy precioso y entendí parte de este himno. Y no sé, corríjame, hermano. Decía, soy feliz con Dios si llego a sufrir. Así más o menos, más o menos. Y no es una paradoja, soy feliz con Dios si llego a sufrir. Hermanos, algunas personas no pueden entender cómo un hijo o una hija de Dios tiene gozo y tiene paz en su corazón andando en un problema o en una enfermedad. Hermanos, porque el gozo depende de que Cristo está en nosotros. Podemos estar en medio de una tormenta, pero en medio de esa tormenta hay gozo y hay paz porque Cristo está conmigo. Y podemos pasar al otro lado del mar, podemos salir de ese horno en el cual de repente estamos nosotros, porque Dios lo ha permitido que entremos a ese horno, pero de ahí Él nos saca adelante. Sí hay pruebas, sí hay luchas en la vida cristiana, pero es lo mejor, hermanos, porque Cristo está con nosotros. Entonces, sí, cierto, pero son días buenos. ¿Cuántos consideran que este tiempo es un tiempo bueno, hermanos? Llegar aquí a la escuela dominical. Sí, hermano, lo entiendo, no soy el mejor predicador, me falta elocuencia, me falta voz, me faltan muchas cosas, lo entiendo, pero mira, Dios no se equivoca, porque esto es lo que estamos viendo, su palabra, la palabra viva. Hay personas
que aunque estén pasando por situaciones difíciles, su deleite aún sigue siendo Dios. Vean este pasaje, sí me gustaría que buscaran a Habacuc. Habacuc. Por favor, hermanos. Leen hasta este profeta, capítulo 3. Si ya lo encuentran, les pediría de favor, lean el versículo 17 al 19. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué dice? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, aunque no exista nada, con todo, dice la palabra de Dios, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Él. Con todo, aunque las circunstancias sean más que adversas, yo me alegraré con el Señor. Porque Él es mi fortaleza y en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Ves la diferencia? Pero fuera de Cristo, fuera del Señor, no es posible. Dice la Biblia en otro pasaje, porque estamos hablando de los días buenos, hermanos. Mira, no te apresures, van a llegar los días malos. Van a llegar, porque así pasa, hermanos. Pero en esos momentos debes de saber que nuestra confianza es Dios. ¿Quién nos va a sacar adelante? Porque lo mejor está por venir, hermanos. Lo mejor está por venir, amén. Estamos de paso solamente. Lo mejor está por venir. Créele al Señor. Los días van a llegar, vean el Eclesiastés. Ustedes lo conocen. En el capítulo 12. ¿Qué dice? 12:1. ¿Lo tienen? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Ves? Acuérdate. Antes que vengan dice la Biblia, esos días malos, y lleguen los años de los cuales no digan, no tengo en ellos. Y el contexto, tú sabes hacia dónde va, ¿verdad? O sea, el tiempo va caminando, el tiempo va avanzando. Pero van a venir sus días. La palabra de Dios nos dice, acuérdate de tu Creador, para amar la vida y ver días buenos. Regresamos allá a Primera de Pedro y ya casi terminamos, porque necesitamos aterrizar todo el pensamiento. ¿Qué necesitamos? Primeramente, ahora sí, dice la Escritura, para amar la vida y para ver los días buenos como Él quiere, no obstante que hay pruebas, pero el Señor está con nosotros. Dice la palabra de Dios en el mismo contexto. Dice, primeramente, refrene su lengua del mal. Hermanos, yo quiero ver esos días buenos, quiero amar la vida, pero ahora el Señor me dice, mira Manolo, tienes que hacer esto. Refrena tu lengua del mal, tus labios que no hablen engaño. De esta boca, hermanos, entiéndase de una vez, no puede salir agua dulce y amarga. De esta boca no puede salir bendición y maldición, porque somos hijos de Dios, hermanos. Dice la Biblia que nuestras palabras todas deben de estar sazonadas con sal, que sean para la mutua edificación, hermanos. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de mi boca? ¿Para la mutua edificación o por la terrible destrucción? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Hermanos, dice que estos labios, ¿sí?, se deben de abstener, esta lengua se debe de refrenar, porque de esa manera no puedo ver esos días buenos, no puedo amar la vida, porque no estoy haciendo lo que el Señor quiere. ¿Qué más dice, hermanos? Apártese del mal y haga el bien. Proverbios dicen que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta, el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Esto nos lleva a la acción inmediata, hermanos, de no solamente estar pasivos,
sino activos en la palabra de Dios. Porque una cosa es que yo me siente y escuche y diga amén, y sí, gloria a Dios, y qué bueno, y todo, hermanos, pero la Biblia me dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. De nada sirve que tú y yo escuchemos ahí una y otra y 1000 veces la palabra de Dios a través de los que nos exponen su bendita palabra. De nada sirve si yo no estoy dispuesto, si yo no quiero tomarla y apreciarla y decir, sí, lo voy a hacer, la voy a vivir. Y me dice el Señor, guarda tu lengua. Dice el Señor, apártate del mal. Haz lo bueno, lo que a Él le agrada, hermanos. No somos niños, aunque parecemos. Pero sabemos que Dios quiere para nuestra vida o no. Varón, si Dios te dice que no debemos de ser peleoneros, maldicientes, tenemos que ir a la raíz etimológica para entender esto, hermanos. Si Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apacible, o sea, tranquilo. Pero no, ¿verdad? Es que yo soy así, este es mi temperamento, soy colérico. Cuidado, hermano. Mucho cuidado. Dice la palabra del Señor, que apartémonos del mal, hagamos lo bueno. ¿Qué más? Busque la paz y acción inmediata, sígala. ¿Y quién es la paz? Cristo es la paz, hermanos. Y Él dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento y tenemos que seguir. Hermanos, al hacer esto vamos a ver un resultado muy importante. ¿Cuál sería? Y terminamos. Dice, pero porque los ojos del Señor están ahí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Qué bonito, hermanos, es cuando decimos, Señor, ayúdame, mira, Señor, estoy en la guerra, estoy peleando la buena batalla, y los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que quieren ser transformados por el poder de Dios, sobre aquellos que dicen, sí, Señor, ayúdame, guarda a tu siervo de las soberbias para que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Sí, Señor, cambia mi vida, cambia mi actitud, cambia mi mal genio. Ayúdame. Y Él dice el Señor que sus ojos están sobre los justos, porque quieren, hermanos, porque le están pidiendo a gritos al Señor que los ayude, porque Él es el único que puede cambiar las actitudes y los pensamientos de todas las personas, empezando por nosotros mismos. No le pidas a las personas que cambien si tú no estás dispuesto a cambiar. Es un error. De veras, queremos que todo el mundo cambie. Ay, que cambien, que tú hagas las cosas bien, que tú hagas esto. Y nosotros queremos mover un dedo como los fariseos. Ponemos cargas pesadas en los hombres y nosotros no estamos dispuestos. No es posible. El rostro del Señor está, dice, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué tremenda situación. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza por ella. En 3 minutos me quedan. Hermanos, qué tremendo es lo que dice aquí. El rostro del Señor está como contra. O sea, está no a favor, está en contra. Hermano, pero Dios es un Dios de amor. Sí, yo lo creo porque la Biblia lo dice, amén. Pero también no puede prescindir el amor y la justicia. Dios es amor y es justicia, punto. Y el Señor no va a bendecir tu vida andando en situaciones o en condiciones que no le glorifican a Él. O sí, hermano, Dios te va a bendecir. Dios no te va a bendecir tomando una caguama. Dios no te va a bendecir maldiciendo. Dios no te va a bendecir saliendo de este lugar y agarrándote y golpeando y deshaciendo y gritando y dando mal testimonio. Pero llega el domingo y otra vez aquí nos sentamos y empezamos. Dios no te va a bendecir. Está la misericordia de Dios. Está. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y sabes por qué?
Porque tú lo quieres. Porque tú no te quieres rendir al Señor. Porque siempre estás en ese obstinado y duro corazón de que no más, yo quiero, yo no más, yo lo. Y sabes, al corazón contrito y humillado el Señor nunca va a despreciar. El que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Te quieres seguir poniendo en contra de Dios? Adelante. Pero en vez de ver la vida de otra forma, siempre vas a ver un panorama gris, oscuro, y hasta te vas a enfermar. Y al rato de mí te vas a acordar, porque van a venir la bilis, la presión y tantas cosas. Y vas a estar muy seguido en los hospitales. Porque hasta la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y todo porque tú quieres. Pero si tú dices, no, entiendo, Dios me puede ayudar. Y Él puede cambiar el chip. Me puede ayudar a renovar ese entendimiento. Porque tú y yo lo necesitamos. Vamos a orar, por favor. En actitud de oración, hermanos. Hay cosas que el Señor todavía quiere moldear en mi vida. Algo de mí. Yo le pido perdón. Yo le ruego al Señor que quite de mí la soberbia, la jactancia, que quite de mí esos pensamientos que a veces llegan en mi cabeza y que a veces nos quieren cautivar y hacernos tropezar. Si no fuera por mi Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, créelo, hablando de mi persona, yo no estuviera aquí en este lugar. Estuviera buscando las cosas de este mundo y tú sabes cuáles son. No soy el más espiritual, no. Lo único que te estoy diciendo, si no ha sido Él en mi vida, nadie lo puede hacer. Él me amó, me perdonó y me dio vida eterna, me dio salvación, perdonó mis pecados y ahora me tiene en una posición donde me dice, sigue adelante. Yo soy el único que te puede ayudar, yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te puede cambiar ese pensamiento que te atormenta. Yo soy el que tiene el poder, el Shaddai. Pero sabes, tú necesitas querer que Dios obre en tu vida. Habrá alguien en esta mañana que le diga, Señor, cámbiame, renuévame. Ya no quiero ser igual. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Amén. Amén. Qué bonito, hermanos. Amén. Amén. Cuando levantan su mano, amén. Cuando están, amén, están en un compromiso con Él, diciéndole, yo no puedo, Padre mío, pero ayúdame, por eso vine a este lugar, porque quiero encontrar tu palabra y que tú me digas, que tú me hables y que tu espada penetre hasta lo más profundo de mi corazón. Ya no quiero ser el mismo, amén. ¿Quién más quiere? Amén, gracias al Señor, hermanos. Este es un compromiso que tú y yo estamos estableciendo solamente con Él. Ayúdanos, Señor. Te pido tu bendición para todos mis hermanos aquí presentes y aún aquellos que están en esa lucha intensa, Padre, porque es una lucha, Señor, tú lo sabes muy bien, pero nos has dado tus recursos preciosos como tu palabra y la bendita dirección de tu Espíritu Santo para que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, para que crezcamos, Señor, en la madurez y en la perfección que eres tú, Padre eterno. Te ruego les bendigas, te ruego que esas pruebas, esas luchas, esos pensamientos que están albergando sus vidas, Padre mío, con la autoridad y con el poder que tú tienes, lo quites de sus vidas, de sus corazones, porque solamente tú lo puedes hacer. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles, y gracias, Padre, por tu bendita palabra, que es viva y es eficaz. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.